hay plenitud de gozo. La verdad que cuando uno piensa en compartir, y a veces decís, bueno, ¿qué puede ser de bendición para la iglesia, no? Y la verdad que mientras venía para acá, y esta mañana, mientras repasaba lo que quería compartir, pensaba, y pienso un poco en cómo comparto yo los mensajes, quiero ser sincero. No soy demasiado, de usar palabras importantes, no soy de... Me gusta ser sencillo con los mensajes y compartir de lo que Dios me permite vivir. Y hoy pensaba que el Señor, las enseñanzas que nos deja en su palabra, las hacía desde lo sencillo, desde lo cotidiano. No es que el Señor, no sé, se metía solamente en la sinagoga y enseñaba en la sinagoga, lo hacía. Pero en la semana le compartía a los discípulos de las cosas de todos los días, de lo sencillo. Desde una planta hasta una persona que tuviera una necesidad o que le pasara algo. Pero el Señor compartía desde lo cotidiano. Y una de las cosas que nosotros venimos compartiendo con el grupo de jóvenes, como decía Marcos, es justamente algo que a mí en lo personal me produce rechazo y hasta diría que estoy renegado, ¿sí? Estoy renegadísimo de la religión. No me interesa ser un religioso. Y si en algún momento lo fui, le pedí perdón al Señor porque la intención no era esa. Pero a veces entramos en una cuestión de rutina y a veces entramos en una cuestión de acostumbrarnos, ¿sí?, a vivir cosas que Dios nos permite vivir a diario o a tener a diario. Y a veces el vivirlo todos los días y el tenerlo todos los días no nos permite disfrutar realmente de lo importante. Por eso Marcos decía algo que tiene razón, y algo que estamos viendo es esto, justamente. Religión versus relación, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es la religión, ¿sí? La palabra religión, dice ahí, viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad, y del verbo ligar, ¿sí? O amarrar. Y después, bueno, habla del sufijo, yo no quiero hablar de todas esas definiciones, pero termina diciendo, religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios, ¿sí? Y la palabra ligar es atar o sujetar a alguien o algo con cuerdas u otras cosas semejantes. El hombre ha intentado a lo largo de la historia, ¿sí?, de alguna o de otra manera, tratar de acercarse a Dios. Como no podíamos llegar a Dios con nuestro pecado, porque estábamos lejos de un Dios 3 veces santo, el hombre intenta llegar de diferentes maneras, ¿no? Y una de las maneras es la religión. El hombre trata de atar, ¿sí?, y decir, bueno, tenemos que hacer esto para que Dios nos escuche, tenemos que vivir de determinada manera y tener ciertas prácticas y ciertos hábitos, ¿para qué? Para que de esta manera podamos tener una relación con Dios. Y mientras yo escuchaba a Luciana y a Joana, ninguna dijo, desde el primer día que me persigné, tuve un encuentro con Dios. Ninguna dijo eso. Tuvieron una relación con Dios. Hubo un momento, por diferentes circunstancias, que tuvieron un encuentro con Dios. Y eso las llevó ¿a qué? A cambiar su vida. Ahora, la religión de ninguna manera nos puede cambiar la vida. Ahora, ¿dónde está la diferencia, ¿sí?, entre la religión y la relación? Y justamente tiene que ver con que la diferencia está en conocer ¿a quién? A Dios. Yo voy a mencionar, no se preocupen los jóvenes, que voy a mencionar algunas cosas que vimos, pero lo que vamos a terminar viendo no lo vieron. Acá vemos que la diferencia está ¿en qué? En conocer a Dios. Fíjense, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 17, 23, Pablo llega a Atenas, lo voy a mencionar. Pablo llega a Atenas y se encuentra con un montón de estatuas y de dioses que los atenienses adoraban, y en un momento llega a un espacio que decía al Dios no conocido. O sea, los atenienses, por las dudas, ¿qué hacían? Adoraban a alguien que no conocían, adoraban a un Dios que no conocían. Y Pablo, ¿qué dice entonces? Aprovecha esto y les dice, yo les quiero hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y que Pablo lo conocía por un encuentro personal. ¿Se acuerdan que él estaba yendo a Damasco? ¿Sí? Y ahí el Señor sale al encuentro y él tiene un encuentro con el Señor y el Señor le cambia la vida. Ahora,
Los atenienses creían conocerlo a Dios por sus prácticas, pero estaban totalmente alejados de Dios. En segundo lugar, los judíos no lo conocían a Dios. De hecho, Marcos recién compartió una experiencia de alguien que debe haber ido hace poco a Israel. No sé cuándo fue, pero fue hace poco seguramente. Y los judíos no lo conocen al Señor. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, nosotros leemos Hechos 3, 13 y 14 y Pedro les reclama esto a los judíos. Al Señor Jesús que ustedes mataron en la cruz es en quien yo creo. ¿Sí? Le dice Pedro en el pasaje de Hechos. Y en Juan 17:3, si alguien lo quiere leer, dice que la vida eterna es conocerlo a Dios. ¿Quién tiene Juan 17:3 que lo quiera leer? No se peleen. Bien, y esta es la vida eterna. Vamos a ver algunas diferencias de lo que hace la religión versus la relación. Vamos a mirar, fíjense, religión versus relación. ¿Qué hacen los religiosos? ¿Sí? Esto lo vimos con los jóvenes hace unos días, lo vimos en la reunión de oración, ¿sí? en Fernández Oro, y vimos que las personas religiosas hacen oraciones religiosas, ¿sí? Y también existen las oraciones de relación con Dios. Ustedes dirán, ¿cuáles son las oraciones de relación? Bueno, vamos a Mateo 6:5. ¿Quién lo puede buscar? Esto es a modo de introducción. Mateo capítulo 6. El Señor nos va a enseñar cómo orar, ¿no? Hace unos días me tocaba compartir, por eso digo que todo esto viene a colación de cosas que uno va viviendo. Y una persona que le compartí el Evangelio me decía, yo me di cuenta que no tengo una relación con Dios, yo repito el Padre Nuestro de memoria. Y entonces empezamos a hablar de lo que era la verdadera oración. Y nos fuimos al pasaje de Mateo capítulo 6 y empezamos a ver esto. Mateo capítulo 6, versículo 5, que dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y acá el Señor va a hacer mención también de los fariseos, ¿sí? A los que Pedro les recriminaba haberlo matado hacía tiempo atrás, el Señor los va a mencionar acá en Mateo capítulo 6, versículo 5, porque dice, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Dice, en las sinagogas y en las plazas, ¿sí? ¿Para qué lo hacían? Y ahí dice justamente que las oraciones hipócritas, dice que las hacen aquellos que aman el orar de pie en la sinagoga y en la plaza. Los fariseos lo que les gustaba era aparentar que ellos eran personas espirituales. Entonces se paraban en la sinagoga, se paraban en las plazas y oraban, ¿sí? Alardeando quizás usando palabras importantes, palabras infladas, ¿sí? ¿Para qué? Para impresionar a las personas y demostrar de esa manera que ellos eran espirituales. Dice, ¿para qué lo hacían? Para ser vistos. ¿Y el Señor qué les dice acá? Ya tienen su recompensa. ¿En qué terminó la oración, este tipo de oraciones? El aplauso. Qué bien que oran. La verdad que oran re bien los fariseos. Yo quisiera ser como los fariseos. Quizás algunos pretendían ser como los fariseos. A mí me gustaría en algún momento orar en las plazas. ¿Para qué? Para que me vean. Sin embargo, el propósito de la oración no es este. Oraciones repetitivas o vanas, ¿sí? Palabrerío. Para el Señor son nada más que palabras cuando repetimos. Ahora, hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 18, del 26 al 29, que es cuando Elías desafía a los profetas de Baal, ¿sí? A demostrarle al pueblo de Israel que Baal era el verdadero Dios. Y dice que ellos empiezan desde la mañana, eran 400, de la mañana hasta el mediodía, y clamaban ¿a quién? A Baal.
¿Y qué hacían? No solamente que clamaban a Baal, sino que lo llamaban y se cortaban todos con cuchillos, se cortaban, se sacrificaban, ¿sí? Ellos mismos para que Baal respondiera. Y después Elías se les burlaba, decía, quizás está dormido, dice, quizás va de camino, quizás está viajando, está ocupado, le decía Elías. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Nunca tuvieron respuesta. Vanas palabras. ¿Tienen sentido las oraciones religiosas? ¿Tienen sentido las vanas repeticiones? No tienen ningún sentido. Ahora, cuando hablamos de oraciones de relación, hablamos de oraciones secretas o a solas con Dios. Porque Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué tienes que hacer? Orar a tu Padre. Y tu Padre que ve en secreto y que conoce tus debilidades, tu flaqueza, que sabe lo que le querés pedir, que sabe por lo que estás pasando, si estás pasando por un momento de que estás disfrutando de la vida o que estás afligido por alguna situación, Él conoce esa situación. Y Dios quiere que traigamos el corazón ahí en lo secreto y le digamos lo que verdaderamente nos pasa. Una oración de relación es una oración sincera. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, no hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe de qué tenemos necesidad. No necesitamos usar palabras repetidas o palabras que escuchamos decir a otro para que Él conteste nuestras oraciones. Dice, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pida. Y después dice, vosotros pues oraréis así en el 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa palabra, Padre, ¿sí? Significa, o viene de la palabra pater, dice, significa nutridor, protector, sustentador. Dios es aquel que nos puede nutrir de las cosas materiales que necesitamos para vivir, pero también de lo espiritual, porque cuántas veces venimos con aflicciones y Dios es aquel que nos da descanso. Dice que es nutridor, que es protector y que es sustentador. Y la palabra nutridor significa instruir y dar o proveer. Como decía recién, cosas materiales y cosas espirituales. Dios es un Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad, entonces no lo podemos impresionar con qué, con palabreríos. Entonces, tenemos oraciones, dijimos, religiosas y oraciones de relación. Y hay una placa que no puse, pero hay oraciones que son sinceras, hay oraciones que son espontáneas. ¿Sí? El Señor hizo, cuando Marcos mencionaba recién que estaba frente a la tumba de Lázaro, el Señor hizo una oración espontánea. O cuando estaba en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo estaba haciendo por cada uno de nosotros. Nehemías hizo oraciones espontáneas. Nehemías tuvo 4 meses para orar por un propósito que era ir a presentar delante del rey un proyecto para el pueblo de Israel, que era levantar los muros. Pero estando en la presencia del rey también hizo oraciones espontáneas. O sea, fue un hombre que oró constantemente, a solas con Dios. 4 meses pasaron, desde que él se enteró cómo estaba su pueblo hasta que presentó la petición delante del rey. Pero cuando estaba delante del rey, el rey le dice, ¿qué cosa pide Nehemías? Y él hace una oración espontánea, entonces dice, oré al Dios de los cielos, otra vez. ¿Qué dijo? Rey, voy hasta mi habitación, oro y te digo lo que necesito. No, dice, en su mente y en su corazón le hizo una oración a Dios, dice, entonces oré al Dios de los cielos, dice Nehemías. Y entonces presentó delante, Señor, poneme en gracia. Señor, yo estaba ahí, Señor, ayúdame a llegar al corazón de las personas, que sea vos el que esté hablando. Señor, quiero ser un instrumento útil. Señor, dame palabras, decía Nehemías, para hablar delante del rey. Esas son oraciones espontáneas, son oraciones sinceras. A Dios no le interesa que nosotros queramos mostrar lo que no somos. Es más, me encanta la canción esa que dice que a sus pies, dice, no hay nadie que nos pueda condenar. En otras palabras, a sus pies, ¿sí? Podemos mostrarnos como somos. Ahora, así como hay oraciones religiosas y hay oraciones de relación, también hay actitudes religiosas. A mí me gustaría que vayamos al libro de Juan, capítulo 9. Y este es un pasaje donde el Señor le va a dar la vista a un ciego.
Y en el versículo 1 del capítulo 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ahí automáticamente los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y eso es algo que venía desde la religión. O sea, a ver, ¿este pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o su papá? Y el Señor Jesús le respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahí empieza a desatarse una serie de eventos, ¿no? Entonces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, sí, el Señor podría haber dicho, no sé, palabras importantísimas, o podría haberle dicho, bueno, al ciego le podría haber dicho, vamos a la sinagoga, porque voy a decir 3 Padre Nuestros y te voy a dar la vista. ¿Qué hizo el Señor? Podría haber hecho un montón de cosas. Y sin embargo agarró algo sencillo, escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso al ciego en la vista. ¿Y qué le dijo? Ve a lavarte. ¿Podría haber recibido la vista ahí, sí o no? Sí, le dijo, bueno, ve a lavarte al Siloé. Y entonces dice que el ciego va al Siloé y recibe la vista. Entonces en el 9 dice, unos decían, él es, y otros dice, a él se parece. ¿Y el que contestaba en el 9? Yo soy. ¿Sí? Re cortito el testimonio. Yo soy. Y en el 11 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces en el 13 dice, ¿llevaron ante quién? Fíjense, acá lo llevaron ante la gente importante ahora. Ahora vamos a hablar con la gente espiritual, a preguntarles y a ver cómo este hombre recibió la vista. Entonces lo llevan a los fariseos. ¿Sí? Y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El 14, acá tenemos un problema ahora para los fariseos porque dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Fíjense las respuestas del hombre que había sido ciego. ¿Tuvo tiempo de hacer un discipulado? ¿Tuvo tiempo de ir a preguntarle al pastor Carlos y decir, Carlos, ¿cómo puedo compartir mi testimonio? No. Él decía lo que le había pasado. ¿Cómo se llama? No sé, o sea, el hombre que se llama Jesús me untó los ojos con barro y fui a Siloé y veo. Ahora, vamos a ver algunas actitudes religiosas. ¿Qué dice Juan 9:16? Dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Fíjense, ellos estaban religiosamente, les parecía mucho más importante que guardar el día de reposo que un hombre reciba la vista. Ahora, preguntarle cómo se tenía que lavar las manos antes de comer. Era todo un rito. ¿Sí? Tenían que lavarse de ciertas maneras, no era que podían llegar y como hacemos nosotros nos lavamos con el jaboncito y si nos secamos las bien o nos secamos con el pantalón. No, tenían cierto rito hasta para lavarse las manos. Ahora, en el versículo 16, ellos opinaban y dicen, este hombre no guarda el día de reposo, no procede de Dios. Entonces otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Qué hacían? Opinaban religiosamente del Señor. No guardan el día de reposo. Segundo lugar, opinaban livianamente. Dice, este hombre, en el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo anduvo como nosotros, pero ¿cuál fue la diferencia? Sin pecado. Opinaban livianamente. Tercero, condicionaban a la gente. Como no tenían las respuestas que ellos querían, ¿qué hicieron? Llamaron a los padres del ciego.
Y le dicen en el versículo 20, le preguntan si era su hijo. Dice el 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. ¿Sabe qué hicieron? Se lavaron las manos. ¿Por qué? Dice el 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Perdón, en el 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto hace la religión. Condiciona a la gente. No le permitían a las personas a manifestar lo que verdaderamente pensaban o creían. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los echaran de la sinagoga. Y en el 34 vemos que juzgaban con soberbia. Dice el versículo 34, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahora, no quiero ocupar demasiado tiempo. A mí me gustaría que nos detengamos. Qué diferente que es cuando la actitud de los fariseos a las respuestas y a lo que el ciego estaba viviendo, a este hombre que había sido ciego. Fíjense, actitudes de relación con Dios. Ellos decían que no procede de Dios. ¿Y él opinaba desde dónde? Desde su experiencia que había tenido. Él había sido ciego por años, pero ahora veía. Le preguntaron, ¿qué dices tú del que te dio la vista? Y él, qué sé yo, yo creo que es profeta, en el versículo 17. Segunda respuesta. Ellos decían en el 24, ese hombre es un pecador porque no guarda el día de reposo. ¿Y él qué le dice? Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego, pero ahora veo. Versículo 30. Dice, respondió el hombre y les dijo, y a mí me encanta, porque le sale del corazón, ¿no? Y les dice, pues esto es lo maravilloso. Le dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, ni siquiera sabemos de dónde viene. Y entonces el que había sido ciego les dice, y esto es lo maravilloso, muchachos. Dice el 30, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios ya empieza a predicar, ¿viste? Y de ser un hombre sencillo, con una experiencia totalmente fuera de lo común, pero también sencilla, de algo que el Señor hizo sencillo, dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El 32 dice, desde el principio no se ha oído decir de alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este varón no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces le dice, bueno, venía a enseñar a nosotros que naciste en pecado, tomátela. Lo echaron de la sinagoga. Qué diferencia, ¿no? Entre ser un religioso y llegar a tener una experiencia personal con el Señor. Y la diferencia la terminamos viendo, fíjense en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahora, el Señor no solamente estaba preocupado en satisfacer una necesidad física, de hecho hizo un milagro. También quería satisfacer su necesidad espiritual. Decía, yo quiero entrar en tu corazón, yo quiero entrar en tu vida, quiero marcar la diferencia. ¿Y cuál fue la respuesta del ciego, o del hombre, perdón, que había sido ciego, frente al Señor Jesucristo? Le dijo, quiero creer, Señor, yo creo. ¿Y qué terminó haciendo? Le adoró. Ahora, cuando nosotros vemos a los judíos, a los fariseos, dice en el versículo 41, le respondió a los fariseos, dice, en el 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y él Jesús le responde, dice, si fueras ciegos,
no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, si ellos creían entender todo lo que tenía que ver con Dios, sin embargo estaban totalmente enceguecidos por la religión. Dice, vuestro pecado que permanece. ¿Qué diferencia con este hombre? Es que estaba disfrutando de una nueva vida. Ahora, nosotros podemos llegar a la iglesia y como decía Marcelo, él nos hizo una invitación a estar presentes, porque podemos estar físicamente, pero en nuestra mente y en nuestro corazón estar lejos del Señor. La invitación en esta mañana es que podamos ser como este hombre que terminó adorando porque un día tuvo un encuentro con su Salvador, un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo no quiero hablar demasiado, simplemente cuando uno lee Corintios, dice que no bebamos indignamente. ¿Sí? Una actitud religiosa en esta mañana sería comer del pan y participar de la copa y hacerlo indignamente. ¿Sí? Eso sería hacerlo religiosamente. Los corintios, cuando Pablo les habla, ellos lo estaban participando de la cena y lo hacían desordenadamente. Más se embriagaban, ¿sí? Y comían y participaban de la copa cuando querían y no esperaban al resto. Lo hacían en desorden, totalmente. Sin embargo, Pablo les dice que cada uno pueda probarse a sí mismo. Y después dice, bueno, a mí me gustó, pensaba en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, ¿sí? De apresurarte con tus palabras. En el versículo 2 dice, no te apresures a proferir palabras, porque Dios está en el cielo, dice, y tú sobre la tierra, dice, por tanto sean pocas tus palabras. Y en ese pasaje termina diciendo, mas tú teme a Dios. Yo les invito a que esta mañana podamos tener una actitud de adoración, una actitud de temor delante de Dios. Y que podamos, como dice Pablo en el versículo 28 y en el 31, probarnos a nosotros mismos, examinarnos, es poder escudriñar cómo estamos, cómo está nuestra conciencia delante de Dios. Para no ser personas que llegan y están en una reunión más y participan de un acto religioso, sino que participamos de un acto de adoración. Porque adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vamos a orar? Querido Dios que estás en el cielo, no te podemos impresionar con nuestra apariencia, con nuestras palabras, no te podemos impresionar con nada de lo que hagamos o digamos. Pero sí podemos, Señor, hacer oraciones sinceras. Pero sí podemos traer un corazón sincero que te dice, Señor, perdona nuestro pecado. Limpianos, Señor, de todo pecado, de todo pensamiento, de toda actitud, Señor, de toda acción que hayamos cometido en la semana, Señor, y que no te haya sido agradable, Señor. Quizás lo hicimos a propósito, Señor, quizás lo hicimos sin querer. Señor, tu palabra dice, líbrame, Señor, aún de aquellos pecados que me son ocultos. Señor, necesitamos realmente de ti. Y queremos ser personas que te aman, que viven de ti, Señor, y que no viven religión, sino que tienen una relación contigo. Por eso en esta mañana queremos ser como aquel hombre que recibió la vista, pero también te conoció como Salvador y terminó adorándote, Señor. Señor, llévate la gloria y la honra en nuestra mente, en nuestro corazón y como iglesia en esta mañana, porque queremos adorar al único grande, a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay plenitud de gozo.